¿Cómo están? Buenas noches. Qué noche, ¿eh? No se pueden quejar. Una actualidad nacional que tiene cosas de sumo interés que se han agregado en las últimas horas. Un llamado a sala a un ministro, al ministro del Interior. Y después todo lo que viene de otros temas nacionales que importan y todo lo que tiene que ver con el panorama internacional. Alfonso, ¿cómo estás? Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches, un gustazo estar de nuevo por aquí, después de un par de semanas. Sí, un par de programas, no un par de semanas. Un par de programas, sí, exactamente. En una cuarentena, por suerte. Se notó igual, No, dio todo bien. Se notó la ausencia, bueno, realmente gracias. la gente se amontonaba en las puertas, reclamando el Se cortó el tránsito en Boulevard. ¿Sí? Sí, no daban esa basta ya. Me llamó mucha gente, o sea que el programa se ve, se ve bien. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, con un ojo acá vamos a estar ahora presentando los contenidos y con el otro, obviamente, en los Estados Unidos, donde se define no solo el futuro de Estados Unidos, sino yo diría el futuro de buena parte del mundo, de las relaciones internacionales futuras, en base a lo que pueda ocurrir esta noche allí. Y todos esperando además que no ocurran esos incidentes sobre los cuales están tomando por las dudas todas las previsiones los norteamericanos. Así que a lo largo del programa vamos a estar con un ojo en cada lado. Sí, a la medianoche seguramente algo se va a saber. Sobre todo se va a saber los resultados de los estados del sur, que son muy importantes para el presidente Trump. Realmente. Si ahí llega a reiterar Trump su victoria de la última elección y se agrega Florida, allí Trump crecería en posibilidades. Trump ha estado todo el día diciendo que la votación afro y la votación latina le corresponde y que va muy bien, pero vamos a ver qué pasa. Hay quienes pronostican que recién sabremos mañana jueves las predicciones, es decir, no oficialmente el resultado, si es muy apretada la elección. ¿Será tan apretada? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Nunca se vio un movimiento tan así, ¿no? En los Estados Unidos, en una elección en los últimos tiempos, sí, con millones por la pandemia, y millones de personas que están votando, un sistema que es muy difícil, hay que registrarse para votar, todo ese tipo de cosas. Y pero también aseveraciones previas de no reconocimiento de resultados, algo que es bastante inédito en Estados Unidos. Sí, a pesar de que el sí. proceso electoral es complejo, nunca se había dicho de antemano de ninguno de los bandos que no se iban a aceptar los resultados de las elecciones, pero creo que bajó un poco de repente el miedo que había con el arribo de Trump en las elecciones pasadas. Ahora ya se lo conoce de otra forma y vuelven a hacer elecciones un poco más a lo tradicional del Partido Demócrata y Republicano. Tengo un matiz, es decir, lo hablamos después. Creo que hay mucho más temor ahora después de haberlo visto en acción que antes. Mucho más temor, desde todo punto de vista. Veremos que... No, está bien. Es bueno ponerlo sobre la mesa, ¿no? Los candidatos son mediocres, según opinan los analistas internacionales. No están al nivel de los grandes presidentes de los Estados Unidos. Esto está pasando en el mundo, ¿no? En muchas partes del mundo donde la gente con mayor jerarquía no ingresa en el mundo de la política, no quiere ingresar en el mundo de la política. Es como quemarse un poco las manos. También lo de la comunidad latina que decías, es importante destacar que en general el cubano que tiene residencia en Estados Unidos y la posibilidad de votar, vota republicano. En general, obviamente, las generalizaciones nunca son del todo justas. Y el venezolano también va a y hacer el eso. resto de lo que es México vota en general demócrata, entonces tampoco se puede hacer demasiado una proyección desde ese lugar. Los latinos votan poco. La última vez, el último registro de los latinos habilitados, solo el 40% de los latinos votaron. Los latinos son prescindentes en esta elección. Vamos a ver si cambia el sistema. Es que así está el mundo, Jorge. Así está el mundo. Y Trump en el ala este de la Casa Blanca, esperando los resultados con su familia. ¿Cómo le va, Diego? ¿Cómo andamos, Jorge? ¿Todo tranquilo? Alfonso, Cecilia. Buenas noches. Hablando de interés en la política, los jóvenes en Estados Unidos votan muy poco, 44% en las últimas elecciones. A medida que van creciendo, se interesan un poco más. Vamos a hablar sobre el interés en la política en Uruguay. Tenemos encuesta de Factum, Eduardo Botinelli, con todos los datos más adelante en el programa. También tenemos, bueno, ya lo van a adelantar, ¿no? Pero la pandemia sigue teniendo consecuencias insospechadas en la economía uruguaya. El turismo, obviamente, la industria del entretenimiento. Se decía que el agro iba a ser uno de los motores que iba a sacarnos, ¿no? de este agujero, ¿no? Producto de una crisis sanitaria. Bueno,
hay perspectivas un tanto negativas con respecto a lo que puede pasar en la temporada estival vinculado a si llueve o no, ¿no? La famosa niña, o sea, ¿cuándo es niño, cuándo es niña? Hay que mirar la temperatura del Pacífico. Sobre eso estuvimos hablando con Eduardo Blasina, el ingeniero agrónomo, para que nos diera una perspectiva de cómo viene la temporada de algunos productos de exportación muy importantes en Uruguay, que de alguna forma apalancarían la salida de este estancamiento producto de la pandemia. Ese va a ser tema que seguramente vamos a tratar dentro de algunos minutos con alguien que ya está aquí en estudios. Me refiero al ministro de Turismo, Germán Cardoso. Vamos a estar también con César Charlone, dialogando, cineasta uruguayo. Brasil, Hollywood, el mundo hoy por hoy se ha abierto para esta figura realmente resaltable. Los dos papas, entre otros. Entre otros, sí. A nivel mundial, ¿no? Sí. Es decir que una presencia que importa mucho. Y a esta hora están operando, si se cumplieron con todos los anuncios, se está operando a Diego Armando Maradona y la Argentina ha postergado todos los temas, prácticamente, que son muchos. Hoy salió uno de la justicia que favorece a Cristina Fernández, pero todo quedó postergado. Una hematoma que se descubrió sorpresivamente cuando se le estaba haciendo un examen buscándosele otra cosa, una hematoma en la cabeza, una operación que se realizaría en estos momentos en Olivos, si es que se dio con el tiempo. Eugenia también tiene sus cosas. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo estás, Jorge? Estamos aquí ya con el ministro de Turismo, Germán Cardoso, que nos va a acompañar esta noche. Y el turismo es uno de los sectores más afectados del mundo, no solo de Uruguay, ¿verdad? Sin duda que sí. Vamos a ver algún pequeño informe. Para tener solo un ejemplo, el 90% de los sitios históricos, patrimonio histórico de la humanidad, cerraron en todo el planeta. Todos los países, Europa vimos el ejemplo, prácticamente todos los países del mundo han tenido que definir qué van a hacer con el turismo. ¿Reactivan ese sector que es vital, sobre todo para los sectores vulnerables, o preservan la salud? Uruguay tuvo que tomar esa decisión hace pocos días. Vamos a ver un pequeño informe sobre eso, después seguimos conversando con el ministro. Con la inminencia de la llegada del verano, el gobierno tuvo que tomar algunas decisiones sobre la forma en que Uruguay iba a encarar la temporada turística en el marco de la pandemia. Para empezar, había que tomar la decisión que ya se manejaba sottovoce, que esta temporada iba a ser de fronteras cerradas. Decisión que finalmente se tomó. Va a ser un verano restringido. Las fronteras van a estar básicamente cerradas, salvo excepciones que ya se conocen y quizá alguna más. El turismo en Uruguay tiene una incidencia cada vez mayor en el PBI del país, en torno a los 8 puntos, y buena parte de los ingresos y puestos de trabajo se generan durante la temporada estival. Para mitigar el impacto de esta temporada sin extranjeros y con restricciones de actividades, el gobierno anunció una serie de medidas para estimular al turismo interno. Descuento de 9 puntos de IVA para el alquiler de autos y para la actividad gastronómica, incentivo económico para que los operadores turísticos reintegren trabajadores del seguro de paro y para los hoteleros, tasa de IVA cero y exoneraciones impositivas. Mientras la ministra de Economía, Azucena Arbereche, anunció que puede dar más medidas, al ministro de Turismo, Germán Cardoso, le tocó darle la mala nueva a los visitantes extranjeros. Queridos hermanos argentinos, brasileños, chilenos, paraguayos, del resto de la región y del mundo. Este verano no vamos a poder recibirlos como lo hacemos cada verano. Quiero que sepan que es una decisión que hemos tomado con mucho dolor. Hubo muestras de satisfacción por los anuncios entre algunos operadores, pero también de incertidumbre e insatisfacción por parte de otros, que ven como peligra el éxito de la temporada, donde se juegan buena parte del año. Sobre este panorama incierto e inédito para el turismo nacional vamos a conversar con el ministro Germán Cardoso. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar acá. Igualmente de Bienvenido, recibirlo, ¿eh? Muchas Sí. Hay muchas tareas por realizar y me supongo que además muchos signos de interrogación. ¿Cuánto se puede prever de lo que va a ocurrir
la temporada estival. Hoy por hoy estamos en el mes de noviembre, primera semana. Es decir, todo eso puede cambiar, se puede modificar, ¿verdad? Todo puede cambiar en cualquier momento. ¿Para adelante o para atrás? Siempre lo hemos dicho, vamos a avanzar todo lo que se pueda y vamos a retroceder lo que se tenga que retroceder. La definición que ha tomado el gobierno es seguir preservando y protegiendo la vida y la salud de los uruguayos. Nosotros estamos en un entorno aquí regional donde estamos al lado de 2 países que están dentro de los top 5 a nivel de contagios en el mundo con relación poblacional. Entonces, digo, esto lo planteo como manera de dimensionar la realidad que nos toca vivir. Uruguay ha sido una isla, un oasis en toda la región, en toda América Latina, y de hecho la apuesta más fuerte que tenemos que hacer es a seguir manteniendo los índices de contagio que tenemos, Claro. el comportamiento del virus y las personas que transitan la enfermedad, seguir tratando de que sean lo más bajo posible en esa línea de crecimiento para seguir conservando el estado sanitario. De hecho, yo miraba el tape que ustedes señalaban y obviamente esto no es un problema del Uruguay, es del mundo. Y hoy el mundo está en una situación realmente de extrema gravedad. Y Europa decidió en su momento, cuando controló el primer rebrote del mes de marzo y entraban en la temporada de verano, diversos países europeos decidieron abrirse nuevamente al turismo. Transitar una situación de normalidad, sin exigir PCR, sin exigir cuarentenas. Y de hecho, al único país de toda América Latina que seleccionaron por su calidad sanitaria para recibir turismo fue Uruguay. Cuando nosotros analizamos lo que está pasando en Europa hoy, que es una situación tremendamente frustrante, Francia, confinamiento, Inglaterra, confinamiento, Austria, confinamiento, Toque de queda. España, toque de sí. queda, España con una situación gravísima, con su economía tremendamente afectada y dañada. Analizamos un poco el contenido de los caminos que cada uno decidió recorrer para nosotros también tomar nuestras decisiones, porque obviamente que estamos evaluando todo el tiempo lo que está pasando para estar a resguardo y tratar de transitar esto de la mejor manera posible. Y España, yo escuchaba el tape que ustedes ahí analizaban de que obviamente hay algunos sectores que no les ha caído bien esto de estar con fronteras cerradas, que viven a expensas de lo que es el turismo externo. España hizo una muy fuerte apuesta a recuperar el turismo y recuperó solamente el 20% del turismo. Exacto. El 80% le faltó. Y entonces, dando atención a esa demanda, a esa ansiedad, recuperó solamente el 20% y hoy tiene una economía arruinada. Porque, ¿qué sucedió? Y una salud arruinada. Exactamente. Está cerrando hasta las escuelas de Pero nuevo, por supuesto, en países como Bélgica, la prioridad del Suiza, gobierno del España. Uruguay sigue siendo preservar la salud. Pero si vamos al análisis económico, que es de donde pueden venir algunas palabras de desaliento, de disconformidad por lo que pueda pasar o lo que nos podemos perder de ganar, realmente los países que decidieron abrirse, que hoy están en una situación realmente complicadísima desde el punto de vista sanitario, la recuperación económica que tuvieron con respecto al sector turístico fue mínima, que no justifica en ningún término encontrarse en la situación que hoy se encuentra. Ministro, ¿y en algún momento se pensó, se estuvo cerca de abrir las fronteras antes de que sucedieran las elecciones departamentales, antes de la Marcha de la Diversidad que aceleró los contagios? ¿Se estuvo cerca o siempre fue una No variable? en la región. Nosotros sí anunciamos hace más de 2 meses y medio más o menos, que habíamos, con el presidente de la República en un acuerdo, evaluado la posibilidad de transitar el camino a abrir la frontera a Europa, cuando Europa estaba sana. Nosotros tenemos dos compañías que vuelan Montevideo-Madrid. Y bueno, ese reconocimiento que Europa nos había hecho de ser el único punto verde de toda América Latina de recibir uruguayos, es que evaluábamos la posibilidad, si en Europa todo se daba con normalidad, de abrirle el turismo europeo. También dijimos en la misma conferencia de prensa que anunciábamos eso, que la situación estaba a estudio, que podía cambiar en cualquier momento. Bueno, creo que a las 72 horas que anunciamos eso, empezaron los rebrotes en Europa, los recontagios, y decidimos no abrir nunca directamente al turismo europeo. Ministro, le confieso, estuve por el este fin de semana, en Punta del Este, y yo soy bastante pesimista. Vi cosas tremendas. O sea, me parece que va a ser muy difícil controlar. Vi restaurantes donde se cumplían muy bien las normas y otros con la gente apelotonada un día de máximo de enero. Va a ser muy difícil controlar. Un tema que
no está claro. ¿Cuántos argentinos por la vía de la excepción, etcétera, van a entrar al Uruguay? Se habla de 40.000 por mes, 40.000 por... ¿Tienen algún cálculo de cuántos argentinos pueden venir durante el verano? Las excepciones se van estudiando y procesando en la medida que son solicitadas. Sí. Hoy nosotros los datos que tenemos que de marzo a la fecha han entrado algo más de 30.000 ¿Que quedaron acá? personas. Bueno, no significa que hayan quedado, muchas entran y salen. Sí. Pero sí es absolutamente percibible un número significativo de argentinos que han logrado la residencia, que han obtenido la residencia. Son propietarios. Y que han además. pasado, sí, son propietarios, son más de 200.000. Hay más de 200.000 argentinos que tienen propiedades en el Uruguay. Pero de cualquier manera, con ser propietario no alcanza. Nosotros estamos exigiendo la residencia o El trámite. otras excepciones que tiene el decreto es que la persona pruebe fielmente la necesidad de ingresar al país para desarrollar una actividad laboral, económica, la comparecencia judicial, en la medida que haya sido requerido, tenga que venir a prestar testimonio por lo que sea, la reunificación familiar, en fin, hay 9 excepciones en el decreto que prevén el ingreso de personas que no tienen ni residencia ni nacionalidad uruguaya, que son extranjeros que puedan venir. Por el momento, nosotros somos bien conscientes de que no van a haber modificaciones al decreto. Ya Sí. lo hemos anunciado en esos términos y nos manejaremos con lo que tenemos. ¿Tienen alguna estimación? Digo porque para controlar, lo que ya es muy difícil de controlar solo con los uruguayos, hay muchos que no obedecen, está clarísimo, hay que tener una estimación. Bueno, justamente. ¿Tienen alguna Esa idea? ha sido la razón, Es o difícil, una de muy las difícil, razones ¿no? fundamentales para no permitir, por ejemplo, porque hay una muy fuerte presión a los propietarios que ingresan. No tenemos, o sea, es difícil el control. Hay situaciones de todo tipo, de toda índole. Nosotros permanentemente recibimos denuncias, aplicamos los protocolos, nos comunicamos con las jefaturas de policías del interior del país donde se den realmente esos hechos, fundamentalmente son en departamentos de la costa. Estamos en contacto permanente con el Ministerio de Salud Pública, con la Dirección Nacional de Inmigración, el Ministerio del Interior también, no solamente con las jefaturas, y vamos articulando. Nuestros consulados en la República Argentina tienen una demanda realmente con muy numerosa. fecha de agenda para tramitar residencia por varios meses por delante. También en Argentina hay una situación de muchísima dificultad por lo que ha sido el avance de la pandemia. Nuestros consulados estaban atendiendo por vía web, no presencialmente. Pero es difícil, Alfonso, tener una previsibilidad de cuántos van a ser en el periodo de tiempo inmediato. Hoy sabemos lo que tenemos y lo que se ha venido tramitando y los ingresos que han habido. Van a seguir habiendo a lo que es el amparo del decreto de manera regulada, pero con un estricto control. Hasta ahora se vienen generando estrictos controles de declaración jurada, se hace un seguimiento de la persona. Obviamente que vamos corrigiendo porque siempre el sistema puede de alguna manera no ser perfecto y se trata de perfeccionar permanentemente sobre la marcha y hacia ahí, en esa dirección vamos. Ministro, tema, asistencia a las playas, llegada de cruceros, yachts, piscinas, que es uno de los grandes temas que aparentemente en el verano está acarreando en países vecinos. Cuando llegue, ¿verdad? Pero aquellos que son más cálidos. La situación sanitaria de los hoteles, la situación sanitaria de los apartamentos, temas que le vamos a plantear ahora. Pero nos vamos a ir, ya que estábamos hablando de Argentina, nos vamos a ir con Eugenia, que tiene algo para decirnos. En Argentina, tenemos unas cifras que no las recuerdo exactamente, pero en enero de este año entraron unas 440.000 personas al país, de los cuales 280.000 eran argentinos, 60.000 eran brasileños. O sea, prácticamente los argentinos nos copan cada año. Lo que nosotros ahora tenemos en consideración es que uruguayos van a ir a Argentina. ¿Y qué hacen esos uruguayos cuando vuelvan y cómo se cuidan? Tenemos dos situaciones en Argentina. Por un lado, ellos nos dicen, vengan turistas, tuvieron que abrirse porque es un sector muy importante para ellos. Pero por otra parte, los propios argentinos no están pudiendo moverse. La movilidad entre provincias está muy restringida, necesitan permisos especiales. De manera que tienen esa doble, digamos, dicotomía. Y por otra parte, nos decía un médico, lo que pasa en Argentina es porque no se puede controlar. Las medidas que trata de imponer el gobierno no se pueden controlar. Bueno, todos vimos este fin de semana que en Uruguay también es difícil de controlar. Pero eso es lo que ha pasado en el mundo. Uno se esperaba un turismo diferente, un turismo
digamos, más amigable y no es lo que está ocurriendo. Vamos a ver, y además después vamos a verlo ya todo seguido, con el presidente de la Cámara de Turismo, con Juan Martínez, que mencionaba un poco las medidas que ha impuesto el gobierno. A él le gustaría que fueran un poquito más. En los 8 primeros meses del año 2020 se registró una caída del 70% en los viajes internacionales. El 90% de los sitios del patrimonio mundial cerraron y el sector registró una pérdida de 730.000 millones de dólares. Overall, some 120 million direct jobs in tourism are at risk. Many are in the informal economy or in micro, small and medium-sized enterprises which employ a high proportion of women and young people. En este contexto, empieza a prepararse la temporada turística en el Cono Sur. Brasil, el tercer país más afectado del mundo por el COVID-19, con más de 5.5 millones de casos y 160.000 muertes, tiene abierta la entrada de extranjeros por los aeropuertos, mientras el ingreso por vía terrestre aún es restringido. En tanto, Argentina, que supera el 1.170.000 contagios y los 31.000 muertos, anunció esta semana la apertura parcial de sus fronteras para recibir turistas de países limítrofes. El turismo representa el 9% del PIB de la Argentina, genera más de 1 millón de puestos de trabajo, 1 millón de familias argentinas viven de lo que genera el turismo. En ese marco también se dio la decisión, que hoy fue ratificada una decisión administrativa, de abrir las fronteras para que nos visiten extranjeros de países limítrofes. Por supuesto que con todos los cuidados del caso, ¿no? Mientras el ministro anunciaba una agenda post-pandemia, el presidente Alberto Fernández había anunciado una nueva extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio que regirá hasta el próximo 8 de noviembre. Y lo que vemos es que el interior del país ha diseminado el virus más allá de las ciudades. El virus no está ya solo en las ciudades, sino está también en pequeños pueblos. Lejos estamos de haber resuelto este tema. Una de las razones por las que Argentina está lejos de resolver el problema es que no tiene capacidad de hacer cumplir las medidas impuestas. La realidad es que sigue habiendo muchísimos contagios porque no se respeta la cuarentena como tal. Nosotros estamos agotados al extremo, no tuvimos vacaciones, no vamos a tener vacaciones este verano, no tenemos semana de estrés, nada. Pero bueno, la realidad también es esa. La gente se cansa, ha salido, al bajar un poco la guardia también eso hace que no se protejan tanto. Experiencias similares se realizaron durante la temporada turística europea y países como Francia, España, Reino Unido o Italia abrieron sus fronteras a turistas para reactivar sus economías. Pese a tomar las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, atraviesan en este momento una segunda oleada de contagios superior a la de marzo y abril. Los 4 países han impuesto toques de queda y confinamiento en distintas ciudades para evitar un nuevo colapso hospitalario. Esto ha generado, además, una oleada de protestas violentas, tanto por el hartazgo como por las consecuencias económicas. Un sector que implica 110.000 puestos de trabajo directo, que implica más de 1.800 millones de dólares al año de generación de divisas y que para el país oscila entre el 25 y el 28% del total de sus exportaciones. Por lo tanto, es un sector relevante que ha estado paralizado totalmente hasta fines de junio, donde ahí hubo una pequeña reapertura pensando en el turismo interno y puesta en práctica de protocolos sanitarios, y a partir de ahí un 30% de la capacidad instalada, sobre todo en hotelería y gastronomía, empezó a irse recuperando con miras a ver qué pasaba este verano con la apertura de fronteras. Si pensamos lo que es el segundo y el tercer trimestre, estamos hablando de unos 700 millones de dólares que ya no ingresaron y que vamos a tener el tercer trimestre sin ingresos también, con lo cual vamos a estar oscilando arriba de los 1.200 millones de dólares que no ingresan al país este año. Hoy el sector hotelero gastronómico, que es el más fácil de cuantificar, está en el entorno de los 20.000 personas en seguro de desempleo y que hay que buscar la reactivación. El primer aspecto son medidas tendientes a la reactivación del consumo en verano. Es un plan verano, no es un plan de reactivación al sector, porque el sector, mientras tenga las fronteras cerradas, va a estar complicado. Sí hay unas medidas importantes pensando en verano, Uruguay para uruguayos. Y en esa línea
la exoneración o disminución de costos fiscales es relevante. Que la hotelería se exonere un 10%, que los alquileres también tengan un 10,5% de exoneración, que la gastronomía baje 9 puntos de IVA. Si bien son los mismos valores que teníamos en enero, se habían perdido, se vuelven a recuperar. Son temas relevantes para el consumo, pero por sí solos no alcanzan. Y los uruguayos que quieran pueden salir hoy al destino que quieran, porque hay conectividad con varios puntos del mundo, vía San Pablo, directo a Europa, con Asunción, con Panamá, con Santiago de Chile. Por lo tanto, hoy con Estados Unidos, hoy hay una apertura directa, por lo cual todos podemos salir, sabiendo que si salimos tenemos que cuidarnos más que nunca, porque hay destinos que están medianamente mejor, otros mucho peor. Europa está mucho peor que nosotros. Ese valor que tiene Uruguay del buen uso de la libertad responsable individual, del poner por encima de todo la vida, parece que hay otros destinos que no lo tienen y así están, lo cual no vemos con muy buenos ojos que un país que está llamando a sus habitantes a encerrarse, a no circular, a mantener cuarentena, les diga a sus hermanos del otro lado del río, uruguayos, vengan a meterse en esta boca del león. Por lo tanto, Argentina es cierto, está más barata, el costo más alto que tenemos no es el bolsillo, es la vida. Ir a ahorrar en un vaquero un par de championes, como dijo el secretario de Presidencia, está bueno, pero ahí tenés un costo más alto de 2 hisopados, de una cuarentena que vas a tener que tener al regreso y del gran riesgo de contagiarte tú y contagiar a todo tu entorno. Por lo tanto, hay precios que no se pueden pagar por un vaquero o por un champión. Bueno, ministro, el primer día en el que se abrió el turismo hacia la Argentina parece que no hubo demasiado movimiento, más de lo normal. Felizmente. Sí. Porque me quedo con esa frase que no la digo yo, la dijo el presidente de Argentina. Ustedes recién la mostraban. Estamos muy lejos de tener la situación controlada. El presidente de Argentina hoy ratificó que Argentina compró 25 millones de dosis de la vacuna rusa y que van a ser aplicadas en el mes de diciembre. Eso va a ser un dolor de cabeza, pienso, en el sentido de, no sé si podrá hacerlo o no, si esas personas que son vacunadas se dan por buenas. Una vacuna que provoca muchas dudas. No está, no está aceptada, ya sé. Pero el presidente argentino lo dijo hoy también. ¿Esperan mucho turismo allá? Yo le pregunto una cosa, las empresas turísticas que están haciendo gran propaganda, algunas sobre todo en Buenos Aires, para que viajen los uruguayos, ¿no hay un llamado a la responsabilidad también a ellas? Bueno, nosotros no podemos hacer un... No, llamado a la responsabilidad, digamos. Nosotros no podemos interferir en las decisiones que toma un país soberano. La decisión la ha tomado Argentina. Nosotros seguimos apelando a la conciencia colectiva de este país, a la madurez y a la responsabilidad que la sociedad del Uruguay ha demostrado y que explica en gran medida el éxito que hemos tenido en el manejo de la pandemia. Tienen sede acá. El gobierno de Argentina ha autorizado el ingreso de personas, por tanto no es algo ilegal que estén haciendo, pero nosotros, a ver, no me voy a poner a defender empresas ni a justificarlas, hemos sido muy claros. Nosotros hemos dicho que vamos a hacer todo lo posible por desestimular que los uruguayos vayan a la Argentina. ¿No se puede limitar el número de salida de barcos, por ejemplo? Es una situación de riesgo para el estado sanitario del Uruguay y las personas que vayan allá a comprar cualquier bien de consumo. ¿No se puede limitar la salida de aviones o barcos? Bueno, en la medida... Hay un orden supremo que está en la Constitución, que es la protección de la salud pública. En la medida de que nosotros tenemos un decreto de emergencia sanitaria y estamos recibiendo a personas, tanto uruguayos como extranjeros, que vienen de afuera y se les aplica el protocolo, las medidas son exactamente las mismas. No podemos prohibirle a un uruguayo salir del país para un lugar si le estamos dejando salir para otro. Lo que sí, obviamente, apelamos a la responsabilidad. Se sobreentiende de que un uruguayo que hoy sale al mundo es por un tema de necesidad, ya sea de visitar a un familiar o de salud o económico. Me refiero al aumento de frecuencia que se anuncia en algunos medios de transporte, casi a la normalidad. A mí no me consta aumento de frecuencias. ¿No? ¿De Colonia ni nada? No. ¿Que se esté anunciando? No. A ver, el anuncio que haga una empresa, digo, a mí no me consta que en este momento hayan sido planificados en este momento aumentos de frecuencia. ¿Ya hubo aumento de frecuencia durante la pandemia en el caso de Buquebus? Sí, de 1 a 2. ¿Por qué no habría ahora con esta perspectiva de que haya más intercambio de un lado a No otro? es un tema que me compete a mí, es al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
José, es una buena pregunta o un tema para profundizar con el ministro Heber. Ministro, las playas. Los uruguayos vamos a poder ir libremente a las playas, vamos a estar... Hay lugares, por ejemplo, hay ciertos lugares que experimentaron, por ejemplo, en algunas playas de España y en Argentina se está pensando también, que si si yo voy con mi familia, pongo una sombrilla, no puedo visitar al de la sombrilla de al lado, ni puedo mover la mía a lo largo de toda la jornada. ¿Cómo va a ser eso? Parece loco, ¿no? Pero las piscinas, por ejemplo, el tema de las piscinas, Bueno, se está discutiendo dos lo de la cosas, temperatura. playas, piscinas. Sí. Primero, lo de las playas tenemos que ser muy claros. No podemos engañarnos. De nuevo vamos a apelar a la responsabilidad, a la concientización, a que el uruguayo entienda de que hay riesgo en cuanto a si nos ponemos unos encima de otros, que hay que mantener el distanciamiento, que hay que el alcohol en gel, el tapabocas, que hay que seguir insistiendo y no bajar los brazos en todo lo que hemos aplicado que hace que tengamos los resultados que tenemos, que nos destacan en la región y en el mundo entero. No tenemos una fuerza pública como para controlar los más de 700 kilómetros de playa que el país tiene. Lo entiendo. A ver, ese es un dato de la realidad. Lo entiendo. Elaborar un protocolo que no lo podemos hacer cumplir porque no tenemos capacidad de controlarlo, a mí me parece contradictorio. Entonces, porque no solamente la playa que tenemos de Colonia al Chuy, todo el litoral del río Uruguay tiene costas con arena, con playas. Río Negro, por ejemplo. Tenemos la Laguna Merín, San Gregorio de Polanco, todo el Río Negro, el río Cebollatí tiene costas de arena. Muchísimas capitales del interior del país. Durazno tiene playa sobre el río Xí, 33 tiene playa de arena sobre el río Limar, y así podríamos decir. Entonces, creo que tenemos que apelar a la conciencia colectiva, sí controlar, obviamente. Creo que esto implica un relevamiento e involucramiento de las intendencias departamentales con la Prefectura Nacional Naval, coordinando y controlando y patrullando más allá de una situación de normalidad, advirtiendo. Pero creo que tenemos que ser muy insistentes en una fuerte campaña comunicacional que así va a ser, de recomendaciones, de exhortar, de recordarle al uruguayo y a la gente lo que podemos y lo que no debemos de hacer. Porque en verdad aquí nunca se obligó a nadie a nada. En este país hubo una cuarentena voluntaria. Nosotros, como ministro de Turismo, creo que en un hecho que no registra antecedentes, salimos en Semana de Turismo a encabezar una campaña comunicacional, a decirle a la gente, este turismo quédate en casa, evita los traslados innecesarios, nos va la vida en esto, es muy importante evitar la movilidad por las próximas 4 semanas. Y hubo más de un 90% de acatamiento, y eso fue determinante para que el virus no circulara y tuviéramos los bajos guarismos que tuvimos en su momento. Bueno, lógicamente después, cuando el país empieza a retomar la normalidad, hoy tenemos un país prácticamente con un 98% de su actividad normal. En este país hoy hay construcción, hay clases, hay transporte, hay hotelería abierta, hay gastronomía. Estamos protocolizados. Tú me preguntabas por las piscinas. Bueno, yo creo que el ejemplo Termas fue un desafío trascendente que tuvimos que asumir en el mes de julio, que no fue nada fácil, porque teníamos el sector turístico del corredor termal entre 7 y 8 mil trabajadores desocupados, que venían con sus frustraciones, sus amarguras al Ministerio de Turismo a hablar con nosotros, los recibíamos, que nos reclamaban reactivar, protocolizar, porque realmente la estaban pasando horrible. Y por otro lado, el reclamo de parte de la comunidad que nos decían, no vengan, nos van a traer el virus de todas partes del país, acá si reactivan termas, es una locura. Y bueno, trabajamos durante varias semanas junto al Ministerio de Salud Pública, junto al GACH, y elaboramos un protocolo particular para termas, con un aforo determinado, tomando medidas especialísimas. No ha habido, desde julio a la fecha, un solo reporte sanitario negativo en termas. Se habilitaron las piscinas, hay distanciamiento, hay una colaboración excelente del gobierno departamental que controla. Yo creo que ese es el camino y ese es el ejemplo. Podemos tener una vida dentro de la nueva normalidad si somos cautos, si tomamos responsabilidad y si aplicamos los protocolos que tenemos que aplicar. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Soy un poco pesimista en cuanto al comportamiento que podemos tener nosotros, más allá de los
consejos que usted nos da. Una última pregunta. Una última, bueno, la parte sanitaria quedó clara, la postura del gobierno. ¿Se puede garantizar desde el Ministerio que haya precios para todos los bolsillos en esta situación? Hoy tuvimos una reunión con la Cámara Uruguaya de Turismo en la mañana de hoy, donde estaban representadas las principales autoridades de las gremiales inmobiliarias y hoteleras. Y lo planteamos en estos mismos términos. Es una voluntad determinada del gobierno hacer todo lo posible para que todas estas exoneraciones, todos estos incentivos y estímulos para que los uruguayos puedan hacer turismo y para que de alguna manera podamos satisfacer el principal de nuestros desvelos, que es generar nuevos puestos de trabajo, dar respuestas a demanda de los 20.000 puestos de trabajo en el sector turístico que hoy están en el seguro de paro, generando estímulos, incentivos de exoneraciones al Banco de Previsión Social, al comerciante que traiga del seguro de paro a la actividad normal nuevamente un trabajador o que tome un trabajador nuevo. Bueno, que eso no se transforme solamente en un beneficio para el comerciante, sino que las deducciones tributarias de IVA para la hotelería, IVA para la gastronomía, todos esos incentivos se trasladen al consumidor final. Nosotros le planteamos hoy recorrer juntos, por ejemplo, a la Cámara Uruguaya de Turismo, de ir al Banco República, que el Banco República como Banco País lidere las acciones para con los sellos emisores, las tarjetas de crédito, obtener beneficios de cuotas como cualquier uruguayo compraba en otros tiempos sus vacaciones en el Caribe en 12 cuotas sin recargo. Bueno, que pueda alquilar un apartamento o una casa en 12 cuotas sin recargo, que pueda ir a un hotel en 12 cuotas sin recargo. Son todos estímulos que creemos que los tenemos que lograr entre todos. ¿Qué le dijeron? A través de un gran consenso. Y bueno, vamos a ir a hablar con ellos. Porque digo, no es solo la rebaja para ellos, sino lo que ustedes están pidiendo, nosotros que eso, una parte se traslade. Es que en esos términos se lo planteamos. Cecilia, ¿no? En esos términos se lo planteamos. El gobierno está haciendo un esfuerzo significativo. Creo que también todo el mundo debe acompañar. Le vamos a pedir el esfuerzo propio del sector privado para tener la mejor de las temporadas que podamos tener dentro de esta realidad. El turismo interno en la cuenta de turismo de todo el año del país genera en el orden del 35% de las divisas que ingresan en materia de turismo. Bueno, ¿cuál es el desafío que tenemos? Llevarlo lo más arriba posible, hacer crecer ese 35% lo más que podamos. Y si logramos hacerlo crecer de manera considerable, vamos a estar todos un poco más tranquilos. ¿Somos conscientes que solo con eso no da? Por supuesto que sí, lo somos. Pero es el único camino que tenemos por recorrer de acuerdo a la normalidad que nos toca vivir y a la opción que el país ha tomado, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, eligiendo seguir preservar la vida y la salud de los uruguayos. Ministro, gracias por su presencia. Este va a ser tema que seguramente va a ir tomando más temperatura junto a la cercanía del verano, ¿verdad? Sin duda. No hace más de guía, ¿no? Turístico. No hago más de guía turístico. Sí, sí. El hombre sabe acá hace 28 años, en el año 92. Sí, exactamente. Yo era guía turístico en el Arboretum Lucich. Traverso fue con su familia y tuvo el gusto de que un guía especializado le mostrara. Muy bien. Si quieren que les cuente del Arboreto Lucich, les puedo de contar todo porque lo aprendí todo. Gracias, ministro. Un gusto. Señores, un cineasta uruguayo, pero que anda por el mundo, ya en las grandes industrias, está con nosotros dentro de unos minutos. César Charlone. Que a los uruguayos les interesa la política se puede notar en la ronda del bar, ¿no? En la charla del almacén. Ahora, datos empíricos sobre el interés de los uruguayos en la política los tiene Eduardo Botinelli. ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, sí, vamos a ver cuánto le interesa la política a los uruguayos. Es un estudio recurrente también, por lo tanto vamos a ver históricamente, por lo menos en los últimos 30 años, cómo ha sido esa evolución. La primera placa que vemos es cómo es la situación actual, digamos, al tercer trimestre del año, donde vemos que hay un 39% que dice que le interesa mucho. Tenemos un 33% que le interesa, digamos, en términos menos efusivos, si se quiere, un 14% que más o menos, un 7% que no le interesa y un 7% que no le interesa nada.
¿no? Es decir, si nosotros tomamos como el interés, que dice mucho, más el interés medio, tenemos un 72% de la población que manifiesta cierto interés por la política. Eso, comparativamente en la región, ¿habla de un país politizado? Sí, sí. Claramente Uruguay está teniendo un proceso, digamos, en cierta forma, cuando en los países que ha habido ciertas polarizaciones en términos electorales, empieza a subir, a aumentar el grado de interés en la política. Y de hecho, cuando veamos un poco la evolución, vamos a ver algunos aspectos que por lo menos sirven para tratar de entender, digamos, los cambios que venimos produciendo como sociedad en términos del interés en la política. Si quieren pasamos a la segunda placa, que tiene que ver con esa evolución que ha habido a lo largo de estos 30 años, les decía. La primera parte de la gráfica lo que muestra son promedios quinquenales, ¿no? Para no poner año por año, promedios quinquenales. Estos promedios quinquenales que muestran que entre la década del 90 y el 95 el interés en la política está en el 38%. En el quinquenio siguiente, entre el 95 y el 2000, pasó al 34%, en el siguiente en 33%. Y a partir de 2005 empieza un proceso de aumento, donde entre 2005 y 2010 pasa al 41%, es decir, se sitúa bastante por encima de los dos quinquenios anteriores y también por encima del quinquenio 90-95. Ahí se sitúa en el 41% y sigue un proceso de ascenso que lo ubica en un promedio entre el 2010 y el 2015 del 64%. Ahí se duplica con respecto a la década anterior, ¿no? Sí. Eso tiene que ver obviamente con un cambio en quienes están al frente del país, inédito, ¿no? Sí, en varios indicadores de la opinión pública lo que ha sucedido es que la opción intermedia, digamos el neutro o el más o menos, se ha ido reduciendo, ¿no? Y eso, bueno, tiende a volcar o hacia un lado o hacia el otro. En el caso del interés en la política, lo que fue pasando es que se fue reduciendo ese término medio y empezó a volcarse hacia el interés. No el mucho interés, que igual tuvo un crecimiento importante, pero va volcándose hacia el lado. Y si vemos la segunda parte de la gráfica, es decir, los últimos 5 años, lo que vemos es que hay cierta estabilidad. Si nosotros tomamos el promedio de estos 5 años, es igual al promedio del 2010 al 2015, pero sí aparece algo que es recurrente, que es un aumento en el año electoral. ¿Y qué sucede este año? Este año es muy raro, ¿no? Ya es raro en todo sentido. Bueno, lo que vemos es que se mantiene, incluso aumenta levemente el interés en la política en un año que está siguiendo un ciclo electoral y a su vez en un contexto de pandemia que ha, digamos, de alguna forma incentivado a la gente a estar más informada y más presente sobre los movimientos políticos. Lo que pasa en la economía, lo que pasa en la salud, lo que pasa en los distintos aspectos de la vida política y económica. Alfonso se sale de vaina de preguntar ahí. Es lo que tú decís y que en los años electorales aumenta. Hubo años electorales, sin embargo, en los que no. Si uno estudia esto, parecería, no sé qué opinas vos, que hay 2 saltos. Y los 2 saltos se dan cuando hay quiebres históricos. Sí. Cuando gana el Frente y ahora que gana el Partido Nacional está en el máximo. Sí. Entre 67 y 72. Tiene que ver con eso y quizás con el fenómeno del balotaje, porque empieza a subir también con el Sí, ahí, o sea, se suman muchos factores, ¿no? Hay uno que tiene que ver claramente con que el triunfo del Frente Amplio generó un cambio en un conjunto de la población menos interesado en la política, ¿no? y menos politizado y autoidentificado ideológicamente, que empieza a participar en la política desde la oposición, ¿no? Empieza a conformarse una oposición y desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista de la opinión pública empieza a consolidarse esa oposición, ¿no? Y empieza a interesarse. Y ahora hay un salto más grande todavía. Y ahora hay un salto que lo que tenemos que ver es qué pasa, digamos, pasado esta ola, si es que 2021, 2022 mantiene estos niveles altos o lo que sucede habitualmente es que baje levemente. Eso creo que acá hay muchos efectos en el medio. Es el máximo histórico de lo que Sí, ustedes es el marcan. máximo histórico que tuvimos un periodo electoral extendido hasta septiembre, las elecciones departamentales, tuvimos este fenómeno de la pandemia, que pueden ser elementos que incidan de alguna forma
en estar más atentos y más proclives. Ya el año pasado había un Sí, máximo. claro. Estamos marcando máximos históricos en términos de interés, sí. Muy bien. Bien, seguimos ahí. Bien, lo otro que tenemos para ver es cómo son las diferencias, porque esto es, digamos, el panorama general del interés, pero hay diferencias, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, las diferencias que hay entre el interés en la política entre hombres y mujeres o por tramos etarios, ¿no? Entonces, claramente, y esto es sistemático, es decir, desde el 91 a la fecha, siempre los hombres muestran mayor interés en la política que las mujeres. El otro elemento importante es por edades. En este contexto histórico, en este momento, lo que vemos es que a medida que aumenta la edad, aumenta el interés en la política. Y uno acá puede pensar, bueno, a los jóvenes en general no les interesa la política, o hay cuestiones generacionales. Pero hay un piso muy alto Hay un piso muy alto. Bueno, eso es lo que un poco lo que decía. No es que no le interese la política a los jóvenes, les interesa menos que a los mayores. Pero el interés en la política está, y de hecho se ha visto que han tenido incidencia en resultados electorales del año pasado. Claro, lo que comentábamos hoy justamente, Estados Unidos, entre 35 y 45% la cantidad de jóvenes que votan en elecciones, ¿no? Elecciones que no son obligatorias. Hay un bajo interés por parte de la juventud en involucrarse activamente en la política, y cuando hablo activamente es votar, ¿no? Registrarse y votar. Acá no estaría pasando eso. Bueno, en Uruguay lo que pasó es que recurrentemente en la elección voluntaria que tenemos, las internas, los jóvenes votaban menos. En esta elección fue la vez en que hubo más participación de jóvenes de todas las instancias que hubo de elecciones voluntarias. Pero si nosotros miramos históricamente, no lo tengamos presentado en el gráfico, pero repasando números, esto no fue una constante desde el 90 hasta ahora. Es decir, hay cuestiones generacionales que hacen que los jóvenes puedan estar más o menos interesados en función del contexto histórico. En la década del 90, los jóvenes tenían un interés fuerte. Participaron activamente de la restauración democrática, por ejemplo. Entonces había un interés mayor en la política. Esto va cambiando a lo largo del transcurso de los años, ¿no? Y va cambiando el contexto político. ¿Tiene algo más? Y lo último que tenemos rápidamente, para no robar más tiempo, tenemos Montevideo Interior. También esto es recurrente. En Montevideo hay un interés mayor en la política que en el interior. Y lo otro que también es recurrente, histórico y que se da sistemáticamente es que a medida que aumenta el nivel educativo, aumenta el interés en la política. Entonces, esto es interesante para cuando pensamos en año electoral, ¿quiénes son los indecisos o quiénes son los indefinidos? Bueno, los indefinidos tienden a ser los que no están en estas barras, los que no les interesa la política. ¿Y qué pasa? Son de menor nivel educativo, tienden a tener menor nivel educativo, tienden a estar un poco más en el interior, tienden a ser más mujeres, tienden a ser más jóvenes. Es decir, hay variables que explican a partir del interés en la política cómo se llega a una elección nacional. Levanta la mano Cecilia. En esos núcleos duros de gente que no le interesa la política, hay estudios, me imagino que sí, de a qué responde el voto finalmente, si es un acto emocional del momento, cuáles son las variables que inciden en esa gente no interesada en la política al momento de votar. Bueno, hay distintos comportamientos. Justamente primero es un voto más volátil, es decir, no tiene una tradición de votar recurrentemente, salvo cuando existe, por ejemplo, algún dirigente caudillista que repite en las elecciones, ¿no? Y ahí lo que hace es, de alguna forma, recoger ese voto y mantenerlo. Pero cuando ese caudillo no está, ese voto vuelve a estar de nuevo en la canasta, digamos, volátil. Bien, gracias. Bien, Eduardo. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias por este informe. Ya está Jorge con César Charlone. Cecilia estuvo indagando un poco en la vida de él y preparó esto. César Charlone va a donde quiera que lo lleven los rodajes. Es el director de fotografía uruguayo más prestigioso y premiado y volvió a hacer noticia con Los dos papas, una ficción que Netflix estrenó en 2019 y que obtuvo 3 nominaciones a los Oscar y 4 a los Globos de Oro. La película fue dirigida por su socio creativo brasileño Fernando Meireles, con quien ya había trabajado en Ciudad de Dios en 2002, El jardinero fiel en 2005 y Ceguera en 2008.
Reside desde hace más de 4 décadas en Brasil, donde comenzó su carrera filmando comerciales y documentales, pero mantiene un vínculo especial con Uruguay. En su país natal, dirigió sus 2 largometrajes, El baño del Papa en 2007 y La Redota, una historia de Artigas en 2011, y además filmó la mayor parte de Ceguera. Con 70 años y tras dirigir la exitosa serie brasileña 3% de Netflix y ser el director de fotografía en American Made, Charlone mantiene contratos con diferentes plataformas de contenido audiovisual. Este fanático de la pintura, el té y las metralletas de ideas afirma que vive entre San Pablo, Montevideo y a veces el resto del mundo, en la dicotomía de sacarle fotos a sus hijos en casa y filmar a Tom Cruise en un avión. No cabe duda, es el uruguayo más internacional entre los uruguayos que ha dedicado su vida al cine. ¿Cómo estás, César? Muy bien. Tanto bien, tiempo. También. ¿Te ha traído a Montevideo la posibilidad de tener unos días libres, la paralización que hay en la industria, o las dos cosas a la vez? ¿Ver a mamá? Me ha traído a Montevideo el hecho de que mis hijos ya están más independientes, entonces puedo dedicarme a otros afectos y entre ellos aquí. Imagino. ¿Cómo está la industria en este momento? Es decir, la industria en general, ¿hay una parálisis muy importante? En una gran contradicción porque nunca se consumió tanto y nunca se pudo producir tan poco. O sea, esto de la pandemia, que le ha pasado a ti, le ha pasado a todo el mundo, sí. Ha hecho con que consumiéramos mucho más, ¿no? Estar en casa vemos mucho más. Claro. Entonces las plataformas, Netflix, están desesperadas y presionando tipo, entregámelo cuando puedas, como puedas. Pero por otro lado, muy estrictos y muy rígidos con los cuidados, ¿no? Porque es mucha responsabilidad para ellos. Entonces están como estamos nosotros, yo los veía ahora inventándonos, teniendo que buscar soluciones, alternativas, inventando caminos y posibilidades. Estás trabajando para Netflix, para Apple TV y para Amazon. Trabajaste para HBO también, ¿no? Trabajé para HBO, sí. Trabajé para Netflix y para HBO. No he trabajado aún para Amazon. ¿Y cuál fue la otra que dijiste? Apple TV. Todavía tampoco. Tampoco. No. Pero ya van a llegar, ¿no? Bueno, todo lo que hacemos cine estamos apuntando para eso, ¿no? César, ¿tenemos que acostumbrarnos a un cine distinto? Es decir, aquel viejo cine que veíamos y que es el clásico, ¿verdad? Pantalla ancha, grande, no. ha dejado paso a otro tipo de cine que por las características tecnológicas debe contar distinto las historias. No, por ejemplo, mencionaban ahí 3%. 3% fue una película de 8 horas que hicimos, la primera temporada. En vez de una película de 1 hora y media, fue una película de 8 horas, donde desarrollás más los personajes, desarrollás más las tramas, o sea, te desarrollás, te haces de otra forma. Es como te diría una canción típica de un compositor que dura 2 minutos, pero de repente los Rolling hacen una canción de 5, ¿no? Claro. Entonces, sí. Y la forma de consumir la sala de cine siempre va a existir. O sea, yo lo veo, me fijo en las nuevas generaciones. Mi hija menor, por ejemplo, ella consume muchísimo cine. Lo consume en el celular cuando está preparándose la comida, pero una vez por semana, 2 veces por semana, va al cine. El espectáculo de ir al cine, de rodearse de gente, todo eso existe, como existe la ópera. Claro, ¿no? Claro. Es decir, es una visión optimista del futuro. Sí. Es decir, tienes la visión de que el cine seguirá existiendo como rito, pero además seguirá existiendo como una manera de contar historias que es similar a aquellas que se cuentan en una pantalla chica. Por ejemplo, para ti, que sos fotógrafo, director, hacer una serie de televisión. Es igual. ¿Es lo mismo? Es igual. Exactamente igual. No, te digo, trabajando, por ejemplo, ahora esta película que mencionaban, Los dos papas. Sí.
nosotros sabíamos que la gran mayoría de la gente la iba a ver en una pantalla, que actualmente son más grandes las pantallas, y la gente está viendo más streaming en una actitud más cinematográfica que simplemente, que no es el electrodoméstico ese que estaba ahí chiquitito, ¿no? La gente está comprando televisores mayores para aproximarse un poco a ese universo. Y no son poca la gente que se preocupa de repente tener un buen sonido en su casa, ¿no? Para disfrutar el espectáculo así. Entonces, es lo mismo. O sea, cuando encuadro a Anthony Hopkins, estoy pensando, ¿lo van a ver en el celular andando en el metro o lo van a ver en una pantalla grande en un cine? Ahora hablamos de Anthony Hopkins, porque sé que hubo una relación muy particular entre ustedes y muy Éramos linda. los dos quejosos de la rodilla. Estábamos los dos con un problema de la rodilla, entonces de mañana intercambiábamos recetas de remedios naturales. ¿Cómo son las estrellas de cine? ¿Cómo es estar con gente como, no sé, como Anthony Hopkins, por ejemplo? Figuras que de alguna manera resaltan y que siempre llaman la atención. Es el mundo que los pone, o sea, que glamoriza. Pero digo, es tan dedicado a su trabajo como un médico que está investigando la vacuna para el coronavirus o como no es. ¿Tomás mate? No. Qué lástima, porque te iba a preguntar si habías invitado con mate a alguna estrella. No, soy muy perezoso. Tomo mate cuando me invitan, pero ahora no te invitan por el coronavirus, ¿no? Pero soy muy perezoso para hacer, preparar, llevar y qué sé yo. Y en Brasil, difícil. En la época tomaba, pero no tomo. Bien. ¿Ves cine uruguayo? Sí. ¿Qué le dirías a los cineastas uruguayos como consejo? Que sigan como están, que va Sí, bárbaro. pero más allá de que sigan, que tengan éxito. Las últimas producciones uruguayas, salvo algunas excepciones, como El baño del Papa, por ejemplo. Para el tamaño de mercado que tenemos, estamos bien. Digo, somos un paisito de 3 millones de habitantes que producimos películas que van a festivales, que están ahí. Y tenemos autoridades del cine muy dedicadas a divulgar y a abrir. Se está filmando mucho. Uruguay se está convirtiendo en una plaza productora o prestadora de servicios, que es muy bueno porque eso forma gente. ¿No? Entonces, incluso bien. cine publicitario, por ejemplo. Sí, ¿Dónde sí, sí. empezaste tú? Sí. Hace 40 años que estás en Brasil. Un poquito más. Sí, un poquito más. Ahí Casi está. 50. Un poquito más de 40 años. ¿Cuán lejos estás de Uruguay? Nada, me despierto. Ahora hace un año que estoy aquí, pero en San Pablo, cuando estaba, me despertaba y prendía Radio Uruguaya y acompañaba toda la mañana haciendo mis cosas en casa, si no estaba yendo a trabajar o a filmar, escuchando programas uruguayos, noticieros y cosas. De tarde también al compañero, ¿dónde está? Lo escucho, se fue. También, no, trato de, y vengo para votar Tratás de estar. Trato de estar. ¿Y cómo nos ves? Muy bien. ¿Ves bien al Uruguay? Sí. ¿Ves muy bien? Sí. ¿Venís de un país donde ¿cómo están las Muy cosas? mal. Ajá. Muy mal. Y Muy eso... mal, con amigos, con familia, sufriendo. Y eso se ve... sin ver una salida. Se ve. ¿Se ve apenas llegas a Uruguay? Ve. Sí. Bueno, claro, ojo, yo llegué en una pandemia con una máscara, fue otra forma de llegar. Pero bueno, venía todos los años, ahora estoy, y estoy, digo, siempre viví en el puente aéreo, ¿no? Pero Sí. el puente aéreo, tengo un apartamento aquí en Montevideo y iba y venía. Pero el puente aéreo era más pesado para Brasil por esto de estar cerca de mis hijos. Ahora que mis hijos están mucho más independientes, me permite estar mucho más acá. Existe una película fantástica que se llama Ciudad de Dios. Realmente una de esas películas que uno puede decir una gran película. Es decir, mis maestros, cuando hacía crítica de cine, me decía concretamente utilizar los términos excepcional, gran obra, obra maestra, gran película, hay que explicarlo muy bien. Ciudad de Dios fue realmente una película formidable.
Has hecho otras películas también formidables que no las voy a mencionar ahora porque quiero ganar tiempo. Cuando haces cine, cuando de alguna manera estás haciendo una película, estás pensando en el público, en la reacción del público y en esa ley que está prácticamente escrita de que el cine tiene que crear éxitos y no fracasos. Lo del éxito y fracaso, sí, eso va junto, ¿no? Eso va junto, pero sí, vos, digo, es común en el cine, hay un gran cineasta que hace tiempo dejó de hacer cine y se convirtió a hacer periodismo, Arnaldo Jabor, que hizo innumerables películas en la década de 70, 80, y él introdujo una expresión que usamos mucho, porque cuando estás hablando con el equipo, él como director, de repente hablando con su fotógrafo, le decía, ¿te parece que el afgano medio va a entender este plano? Usando el afgano medio como el público en general, ¿no? Es natural en nosotros que elijamos el afgano medio. Con Enrique, cuando hicimos el baño del Papa, yo le contaba esto y elegimos porque en aquel momento la guerra de Afganistán y que si no nos queríamos meter. Entonces, bueno, elijamos un señor en Dubái, ¿no? Entonces era el dubaiano medio, que era un juego de palabras con baiano, ¿no? Sí, hay eso de vos elegís, cuando hacía Artigas yo pensaba, una señora en Valladolid, ¿no? ¿Lo entenderá? ¿Le interesará? Elegís un representante, porque generalizar el público es complicado. Para dirigir el producto. Claro. Sos hijo de César Charlone Ortega. ¿Podías hacer otra cosa tú que fuera distinto a lo que haces? ¿Verdad? Y bueno, entré en facultad... Hombre de televisión, sobre todo para la gente de teatro. Más joven y de teatro, por supuesto. Pero ya que estamos en la televisión, vamos a establecerlo con ciclos exitosísimos. Por ejemplo, en canales uruguayos, recuerdo en Canal 12, por ejemplo. Sí, podía ser... Sí, papá hizo el primer teatro en vivo en televisión, Gran Teatro del Mundo. ¿Podía ser algo distinto tú? Entré en facultad de veterinaria y fue un accidente que me hizo, pero no, sin duda que había una presencia de la comunicación y de chico iba al canal de televisión con papá. Sos hijo, además, de Belela Herrera, una mujer muy querible, muy admirada, una persona que salvó la vida de mucha gente, estando en Chile, y que permitió que muchas familias se unificaran. Ella le esquiva muchas veces a contar esas cosas y se las guarda para sí. Muy pocas veces lo ha hecho. ¿Te acordás de algo de eso? ¿De las cosas de mamá? En Chile. Yo no viví en Chile. ¿Vos no viviste en Chile? Yo no viví en Chile. Cuando ellos se fueron a Chile, yo me fui a Brasil, pero acompañé todo, claro. Sí. ¿Y cómo le describirías a tu madre? Una guerrera. Una guerrera que se reinventó. Porque mamá, a partir del golpe de Estado en Chile, que le tocó vivir y que descubrió ese universo que ella podía, se metió a fondo y se reinventó. César, lamento que el tiempo marca muchas veces la duración de una charla y una conversación. Te veo fantástico, me alegro pila. Muchas gracias. A ustedes también. Vamos a seguir seguramente las cosas que vas a hacer. Esperemos que la pandemia permita en poco tiempo volver a trabajar. La pandemia lo que ha permitido es que nos quedemos escribiendo y preparando mucho. Entonces tenemos un arsenal preparado bien grande, que apenas se abra... Empezás por Netflix, ¿no? Una producción para Netflix. Todavía no está... Estaba haciendo una cosa de Netflix que paré. Ahora en este momento no. Ahora en este momento estoy preparando otras cosas y tengo una película con Fernando Meireles para Netflix, pero el año que viene. Mucho éxito, ¿eh? Muchas gracias. Y para decirte que en la próxima nos encontramos. ¿Te parece bien? Seguro. Saludos a Belela. Gracias. Señores, volvemos enseguida.
escuchábamos con el ministro de Turismo, Germán Cardoso. Los efectos de la crisis sanitaria impactaron en el turismo. También con César Charlone hablando, y con Jorge, ¿no?, sobre el impacto que tuvo el COVID en la industria del entretenimiento. Se hablaba de que, bueno, uno de los motores de salida de esta crisis, por lo menos a nivel local, iba a ser el agro, ¿no?, la agroindustria, que espera una temporada estival, ¿no?, con producciones de volumen importante como para que ingresen dólares al país. Pero factores climáticos, la naturaleza nuevamente podría llegar a jugarnos una mala pasada si es que se viene finalmente una niña, ¿no? Eso de es niño, es niña, hay que mirar la temperatura del Océano Pacífico para determinar si vamos a tener una temporada lluviosa o una temporada seca. Estuve hablando con el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, que es el presidente del Plan Nacional de Agroecología, sobre las perspectivas para esta temporada de verano, desde el punto de vista del agro, y si efectivamente va a ser niño o niña. Lo vemos. A la ya compleja situación provocada por la pandemia, se montaron otros problemas no sanitarios que complicaron al 2020 y repercutirán aún más en el 2021. El parate en la actividad trajo baja en el empleo y el salario y una incipiente crisis social que aún está por medirse. El gobierno apuesta a que, pasada la fase más severa de la pandemia, la economía se active rápidamente, en gran medida gracias al agro, uno de los motores principales de la actividad nacional. Pero la naturaleza y el 2020 parecen no venir alineados. Un murciélago que contagió a un pangolín, que contagió a un humano, puso patas arriba al planeta. Para el caso del agro, unos grados menos en la temperatura del océano, en gran parte generados por la propia actividad humana, puede traer consecuencias muy negativas para el agro. Los expertos ya vaticinan una sequía en el próximo verano. Esta baja en las lluvias está directamente relacionada al fenómeno que se conoce como la Niña. Para determinar si este evento climático se dará en nuestro territorio, hay que observar la temperatura de las capas de aguas subsuperficiales del Océano Pacífico entre Indonesia y las costas de Chile. Su temperatura determinará si estamos ante una fase fría, neutra o cálida. Si es cálida, habrá un niño, es decir, habrá lluvias intensas. Si es fría, será niña y tendremos temperaturas por debajo de lo normal, aunque también puede darse la inversa, y lo más importante, precipitaciones por debajo de lo normal. Los expertos siguen con atención lo que sucede con la temperatura del océano más grande del planeta. Es el caso del ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, que preside la Comisión de Agroecología del Ministerio de Ganadería. A él le hicimos la misma pregunta que se le hace a los padres que anuncian un embarazo. ¿Se viene un niño o una niña? Se viene una niña, ya prácticamente no hay mayor incertidumbre al respecto. De noviembre a marzo la temperatura del Océano Pacífico ya está y va a seguir estando muy por debajo de lo normal. Con el Océano Pacífico frío significa que hay una probabilidad muy elevada de que a partir de noviembre sea muy poca el agua sobre Uruguay, o sea que hay una situación de riesgo por sequía que creo que es importante y que hay que considerar a todo nivel. El 2020 muy probablemente sea el año más cálido de la historia, que hasta ahora fue el 2016, que era un año inverso a este porque fue un año de super niño, es decir, el Océano Pacífico muy caliente. Eso ayudaba a que la temperatura global subiera. El Océano Pacífico es el océano más grande. Que sea el 2020 un año récord de temperatura con niña, lo que hace es realzar la importancia del calentamiento global, porque aún con el Pacífico frío, hasta septiembre venimos siendo el año más cálido de la historia. Entonces lo que sí se dio en el hemisferio norte es temperaturas muy altas, sobre todo cerca del Ártico, un derretimiento de hielos muy fuerte, incendios muy graves en Siberia y en toda la zona periférica del Ártico. Y lo que posiblemente podemos tener es entonces sequía con temperaturas altas en el verano. Conociendo la posibilidad cierta de sufrir una sequía este verano, ya se puede empezar a calibrar el impacto que va a tener en el agro. Si bien no es una situación lineal de menos lluvia, menos producción, ya que hay variables que se arrastran de la temporada inmediatamente anterior, la ecuación suele ser negativa. Esto lleva a que ya podamos preguntarnos cuáles serán los impactos concretos ante este escenario adverso.
ahora estamos a punto de tener una buena cosecha de cultivos de invierno que está empezando en estos días, porque los cultivos de invierno el problema que tienen es el de exceso de agua. En invierno que llueva poco es mejor, pero a partir de noviembre sí podemos tener pérdidas graves en ganadería, en lechería en particular, pero en ganadería de carne también. Y en los cultivos de verano, que está ahora está el maíz recién sembrado y empieza la siembra de soja en noviembre, faltan unos 15 días. Y lo que hizo también fue limitar el área de arroz. Los productores querían expandir el área de arroz, pero no tuvieron agua en las represas como para hacerlo. El área va a quedar muy parecida a la del año pasado. Para el que tiene agua, en el caso del arroz es bueno porque tiene mucha luminosidad, mucha luz del sol y el agua ya la tiene. De modo que debería ser una buena cosecha de arroz, pero va a ser muy dudosa la cosecha que pueda haber en maíz, soja, y el desempeño ganadero va a ser complicado seguramente. No, los precios por ahora amortiguan justamente porque, bueno, en el hemisferio norte hay una situación de sequía bastante grave en zonas trigueras. Esta semana el trigo hizo precios máximos en 5 años, porque hay sequía en Estados Unidos, hay sequía en zonas trigueras de Argentina, hay sequía en Rusia y en Ucrania, el clima está pegando en varios lados. Y por otro lado se ve venir una cosecha que puede ser floja en Uruguay, en partes de Argentina, en Río Grande del Sur, por lo tanto los precios de los granos están firmes. Y si la sequía te pega muy fuerte y cosechas muy poco, la compensación es muy relativa, ¿no? O sea que si se lograra un buen rendimiento sería un buen año, pero el factor productividad está muy amenazado. Una sequía fuerte puede redundar en pérdidas muy importantes para la economía del país, alrededor de los 800 millones de dólares entre horticultura, ganadería y agricultura. Con el agregado que la escasez de algunos productos también pega en la inflación, como es el caso de los productos hortícolas. Las lluvias de octubre están dando una mano, matemáticamente tenemos chance, dice Blasina, pero las señales que llegan desde las aguas del Pacífico no son alentadoras. De todas formas, Blasina no quiere dar la última palabra, ya que el clima, como se sabe, es previsible, pero a veces puede sorprendernos con algún giro inesperado. Decir ahora una pérdida sería ser un poco catastrofista capaz, ¿no? Sí que sabemos que Australia va a tener más lluvias de lo normal y está teniendo, ellos están preocupados por inundaciones luego de haber pasado una sequía tremenda. Y sabemos que acá muy probablemente el agua va a escasear, pero bueno, el clima es un sistema no lineal y caótico, o sea que puede estar la niña y también puede pasar que finalmente saques el comodín del mazo y tengas un buen verano con lluvia. Pero en el mazo la enorme mayoría de las cartas son de poca agua, eso hay que saberlo. Bueno, por ahora en el mazo son casi todas niñas, decía Blasina. Quizás nos toque en algún momento tener un niño, no será seguramente esta temporada. A los efectos de la pandemia, del turismo, del entretenimiento, se podría sumar también un efecto de sequía en los próximos meses en el agro. Esperemos que se pueda mitigar quizás con los precios de los commodities que se mantienen al alza y con una cosecha que no sea tan magra como algunos vaticinan. Seguramente no sea tan magra, pero vamos a tener un problema de agua seguramente. ¿Cómo nos olvidamos, perdón que interrumpa, de las cianobacterias, ¿no? En un año que fue menos lluvioso que el año pasado que presentó y que bueno, nos desafió con otra crisis diferente, pero hasta la temporada pasada hablábamos de las cianobacterias como el gran enemigo. Cuando nos metamos en el agua a ver con qué nos encontramos. Habrá que esperar. Bueno, lo que no hay que esperar son algunas cosas importantes que nos quiere decir Alfonso y nosotros lo queremos escuchar. Lucha cerrada entre Trump y Biden en el decisivo estado de Florida, titula El País de Madrid hasta ahora. Después de haber estado un poco envalentonado, parece haber bajado el tono el presidente Trump, el candidato demócrata no quiere festejar, está cerrado, dice ya veremos, pero el republicano dice ganar es fácil, perder no. No para mí. Algunos lo interpretan. Eso dice Trump. Sí, Trump. Bueno, hay cifras, las primeras cifras que comenzaron a aparecer. Biden gana en Virginia. Trump gana en West Virginia, lugares que se consideran importantes, son el sur. Y además transmiten, son de esos lugares que contagian
concretamente a otros lugares. Trump y Biden mano a mano en Florida, cerradísimo, según esto que aparece en La Nación de Buenos Aires. Trump gana en Indiana con comodidad. Kanye West vota, bueno, este es un cantante, perdón. Iba a decir que está en La Nación que Kanye West vota por Biden. Menos votantes indecisos que en el 2016. Trump gana en Kentucky, Biden gana en Vermont. Y bueno, las situaciones de tensión grandes, muy grandes en distintos lugares, especialmente en Nueva York, donde miles y miles de policías están por las calles. Los comercios, las vidrieras de los comercios protegidas con madera, con todo tipo de cosas. Sí. Yo me bajo un poquito a Uruguay brevemente, quería hablar un poco de la decisión de hoy de la bancada de senadores del Frente Amplio de interpelar al ministro de Interior, Jorge Larrañaga. Hubo un tiempo, hace no mucho, cuando los primeros tiempos, sobre todo que gobernó el Frente, casi diría las dos primeras gestiones, en que a la oposición de aquel momento, que es el gobierno de hoy, le costaba poner temas arriba de la mesa. No sé si ustedes recuerdan, pero era así. Es decir, no encontraba las brechas. El Frente además cubría muy bien todo el espectro político. Tenía desde un sector más moderado, que era Astori, hasta la izquierda, digamos, más fuerte. Entonces cubría todo el área y le era difícil entrar. Hoy está pasando lo contrario. El Frente no encuentra temas, no encuentra por dónde entrar, mucho menos en el medio de esta pandemia. Creo que ha cometido errores importantes, como ir detrás del PIT en la LUC, como el apoyo al caceroleo, por ejemplo, y está tratando de machacar en el tema de la seguridad pública. A mí me parece que hubo un mensaje tremendamente fuerte en este sentido del electorado en las últimas elecciones, y me parece que desde el Frente no todo el mundo lo ha sabido captar. Si yo te leo, los policías ingresaron sin aviso previo, sin buscar el diálogo, rompiendo vidrio, pateando todo, golpeando todo lo que estaba adentro, estaban armados como para la guerra, con cascos, escudos, palos y armas. Alguien puede pensar que estamos hablando de algunos de los incidentes que se denuncian, que además, hay que decirlo, ninguno va a la justicia. O sea, las presuntas víctimas no van a la justicia, deberían ir a la justicia, si es que fueron realmente agredidas. Esto no fue en la plaza el otro día. Esto fue el desalojo del Codicen en 2015 por parte del gobierno de Vázquez. Quiere decir que la administración de la policía en situaciones de tensión es muy complicada. La policía tuvo 250 actuaciones este fin de semana por este tema. Y hay denuncias de abusos que tienen que ver con lo que ocurrió allí en la plaza el domingo. Tal vez el Frente tenga razón, veremos en la interpelación, quizás esté gastando la pólvora antes de tiempo. Me parece que se equivoca con la interpelación, por lo menos en los tiempos. Va demasiado poco tiempo para hacer una evaluación de este tipo. Yo recuerdo alguna interpelación muy temprana en materia de seguridad por algún hecho puntual tremendo, pero no por este hecho. Veremos lo que dice la realidad, lo que dice la interpelación, pero me parece que esto forma parte de ese contexto en el cual es lógico. Yo recuerdo una frase de Luis Valle cuando ganaron los blancos en el 58. Alguien le preguntó, ¿por qué estás tan preocupado? Dice, porque nosotros no sabemos ser oposición y ellos no saben ser gobierno. No es esta la situación, los dos han sido oposición, los dos han sido gobierno, pero después de 15 años en el gobierno, con mayorías absolutas, no es fácil ser oposición. Y utilizar de algún modo una pandemia, una situación tan grave como la que vive el mundo, con temas políticos, es jugar con fuego. En fin, es una opinión, una interpretación. A mí me queda un apunte, Alfonso. Diga. Yo creo que la seguridad es el lugar donde se puede abrir una mínima brecha para hacer política. No digo que esté bien o mal, digo para hacer política desde la oposición. Y recordaba que en 2005, a 8 meses de asumir José Díaz, ¿a quién interpelaron los blancos? A José Díaz, por una fuga, la fuga del Cotorra Loca. Sí, claro. O sea que por eso sí hay algún tema puntual. Exactamente, siempre la inseguridad termina siendo como el primer bastión
hacia donde puede dirigirse la oposición cuando no tiene temas, como decía. Y cuando hay un cambio de tónica. Es reconocer que se está jugando la política en el medio de la pandemia, ¿no? Y sí. Esa interpretación. Yo me quedo con otra frase. Tú decías, denuncias contra la policía, ¿por qué la gente no va a la justicia? Sí. Tendrán las garantías, quizá tienen la duda de que ese tipo de persona que recibe ese tipo de violencia policial quizá no tiene garantías. Bueno, ¿o no? pensar en eso es pensar que no estamos en un Estado Sí, democrático, claro. ¿no? Sí, sí, Yo sí. creo que Sería estamos muy en un duro. Estado democrático, ¿no? Yo creo pensar que estamos, pero que la justicia no ofrece garantías a un ciudadano que se ha agredido, el único que fue, se mostró que era falso. Entonces, Tomemos el caso de las mujeres que muchas veces son agredidas por sus esposos. Muchas veces las mujeres no denuncian porque no tienen un sistema que las ampare. Me pregunto si, no dudo de la democracia, dudo que el sistema ampare a personas pero el vulnerables. caso de la violencia doméstica es totalmente distinto. Te digo, si no puede totalmente ocurrir, distinto. Pero no son y personas además vulnerables quizás las que están siendo Estado, agredidas, pregunto. No, no lo creo. El Estado, comparar con la violencia doméstica y la vulnerabilidad Son de las casos mujeres, totalmente me parece que no tiene diferentes, nada sí. que ver lo que pasa dentro de un hogar, lamentablemente, muchas veces, en esa dureza. Y además me parece que el Estado, no ahora, desde antes del gobierno de frente, ya desde hace muchos años, el Estado está haciendo bastante, seguramente no lo suficiente, pero está haciendo mucho en el tema de violencia doméstica. Sí, lo ha hecho y organizaciones no gubernamentales también. Es decir, poner en duda que alguien golpeado o presuntamente golpeado en una manifestación no haga la denuncia porque no confía en la justicia me parece tremendo. Bueno, los 3 policías aparentemente van a no, hacer la denuncia. porque quizá no le presten el suficiente... Quizá la justicia no es que no lo vayan a amparar, simplemente no tiene las capacidades para hacerlo. Como pasa... Ayer las 11 personas presuntamente agredidas, en un gran acierto, fueron llevados al médico forense antes de declarar la justicia. No había nada, ni una herida. Entonces me parece que pensar que alguien no hace denuncias frente a la policía, perdón, este caso que acabo de leer de 2015, hubo denuncia judicial en el caso del Frente. Es decir, han habido muchas denuncias judiciales. En este periodo no las hubo. Entonces es muy bueno que aquellos que realmente se sienten agredidos, si es que son agredidos y tienen la fórmula, lo vayan a hacer. Como el procedimiento famoso de la moto, que estaba todo filmado y no había nada. Se cuenta con mucho material audiovisual en este caso, ¿no? Claro, de vecinos, como nunca. No es tan difícil como en otras ocasiones dilucidar bien lo que pasó, aunque se decía que el inicio, hay versiones contradictorias por el inicio, pero entre sí los hay vecinos material. hay versiones contradictorias, lo que está marcando también esa división, esa utilización política de ciertas cosas que no llegan a definirse frente a quienes no estaban en ese lugar. Hubo reacciones inmediatas en la red de gente que no tenía pruebas ni testigos. Va a haber denuncia, Alfonso, va a haber denuncia de los 3 policías. Exactamente. Que fueron apedreados y aparentemente lastimados. Veremos qué es lo que ocurre. Y esto deja, perdóname, una última cosa, que es quizás lo más grave, que es la falta de conciencia frente al tema del coronavirus que hablábamos hoy con el ministro. Nos seguimos agrupando, agolpando para lo que sea, para un boliche, para un restaurante, para ir a tocar candombe, sin tapabocas, y no somos conscientes de lo que pasa acá al lado. Brasil es uno de los 2 países del mundo que tiene más muertos. Sí, ¿Argentina? ¿Qué me decís? Bueno. 31 casos de coronavirus en la jornada de hoy, un fallecimiento. Acá, sí. Sí, aquí en Uruguay. ¿Nos vamos? ¿Nos vemos el jueves de vuelta? Nos vemos. Y charlamos de estas cosas y discutimos, nos ponemos de acuerdo. Recién se estaba picando la mesa. Recién se estaba picando. Seguimos el jueves. La seguimos el jueves. Hasta el jueves, amigos. Hasta el jueves.